Bendiciones, hermanos, que Dios le bendiga en este día, que el Espíritu Santo nos esté guiando. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos delante de tu presencia una vez más para que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté dando sabiduría, entendimiento, Señor, y que nos ponga alerta por las cosas que están sucediendo y las que sucederán. Señor, tú nos dijiste que nos llevarías, Padre, de la mano, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, sabemos que tú eres el que nos da la dirección y el que abre nuestros ojos espirituales para poder ver. Padre, que cada uno pueda discernir tu palabra conforme, Padre Santo, a lo que tu Espíritu Santo quiere obrar en cada uno de nosotros. Amén. Y en este día yo les saludo con la paz del Señor y que el Espíritu Santo nos esté guiando. Y vamos a leer la palabra de Dios hoy, siguiendo la prédica que tuvimos anteriormente en Gálatas. Vamos a leer hoy capítulo 5, el verso 22. Habíamos leído en Mateo 25 y sabíamos que en Mateo 25 se habla tanto de la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos, y todas estas cosas son para preparar al pueblo para el momento de la venida del Señor. Por eso es que vamos a continuar en esclareciendo qué tiene el Señor para nosotros. Y veíamos que hablábamos sobre los frutos en la parábola de las vírgenes de la semana pasada, de los frutos aquellos que nosotros teníamos que tener. Y también de lo que era el aceite puro, la de las uvas machacadas, que hablamos que es necesario que nosotros tengamos que tener, ¿no es cierto?, ese aceite puro que solamente viene del Espíritu Santo. Por eso es que tomábamos en cuenta que el aceite, aquel que se sacaba de las olivas machacadas, era el aceite puro. Y leemos en esta hora como para retomar desde ahí. Le damos la gloria al Señor. Y dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí vamos a leer. Y bueno, ahí dice la palabra de Dios que hay varios frutos espirituales. Dice que ahí tiene que haber paz, gozo. Y sabemos que el Señor, estos son los frutos que el Señor necesita que nosotros tengamos para poder formar en nosotros ese combustible espiritual que Él necesita para que nosotros podamos caminar como cristianos. A veces no es fácil, porque también decía que a través de diferentes pruebas nosotros podíamos ser procesados, porque todo tiene que pasar por ese proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque nosotros éramos imperfectos y Dios nos quiere llevar a la perfección de Cristo. Entonces el Señor trabaja en nuestras vidas para que nosotros podamos mejorar, ejercitar. Cuando nosotros somos débiles de cuerpo, hacemos ejercicio para fortalecer nuestro cuerpo. Eso es lo que hace el Señor. Muchas veces, ¿cuántos le hemos pedido a Dios algo para que haga en nuestras vidas? Algo importante. Señor, necesito esto y parece bueno. Es bueno lo que deseo, Señor, ¿por qué no me lo das? Porque el Señor está ejercitando la paciencia. Está probando, está viendo que nosotros podamos poner en marcha ese fruto espiritual, que ya estamos capacitados desde adentro por medio del Espíritu que mora en nosotros. Pero el Señor quiere que lo saquemos, quiere que lo podamos poner en práctica. Cuando nosotros somos traicionados, siempre vamos al momento de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si traté de hacerlo mejor? Pero bueno, el Señor está permitiendo que estas cosas pasen para que nosotros podamos ver nuestra templanza, para que nosotros podamos ejercitar el perdón y el amor que Dios puso en nosotros. Sí que nos resistimos, porque nos cuesta, porque cuántas veces hemos pasado y hemos protestado y nos enojamos a veces, quizás no con Dios, pero con la situación, pero el Señor está perfeccionando. Eso es lo que nosotros tenemos que poner nuestra vista en Jesús y ver que Él quiere sacar ese combustible espiritual.
si lo rehusamos la prueba, y bueno, pero vamos a quedar tal cual estamos, sin ningún fruto, sin ningún provecho para nuestras vidas, vamos a quedar así. Es como aquel que fue a la escuela y se quedó sentado en un banco y nunca quiso pasar una evaluación, una prueba, y entonces quedó siempre en el mismo grado, no prosperó. El Señor quiere que prosperemos, pero a veces nosotros solamente queremos prosperar en lo material, pero el Señor dice que quiere prosperarnos primero el alma. Quiero que prospere así como prospera tu alma. La alma debe prosperar y tiene que crecer, y para poder crecer nosotros tenemos que ser capaces de soportar muchas veces este tipo de pruebas que nos da el Señor, y de tener la paciencia y de perfeccionar también el perdón y el amor. A veces hay personas que tienen que esperar años por algo, y el Señor sabe por qué, quizás porque somos un poco duros y tenemos que aprender más, y el Señor nos sigue capacitando en esto. O el Señor dice, vas a tener el corredor, por ejemplo, en las carreras, dice, vas a tener una carrera fuerte, y bueno, te tenés que preparar más, ¿sí? Pero es de sufrimiento, levantarse temprano, salir, correr, entrenar, hacer ejercicio, cuidarte en la comida, bueno, pero es necesario. Así dice, comparó el Señor a la vida espiritual con una carrera de resistencia. Uno, para hacer una carrera larga de resistencia, tiene que prepararse mucho, y nosotros nos estamos preparando para la carrera más importante de nuestra vida, y para eso tenemos que ejercitarnos mucho, para eso tenemos que cuidar nuestro alimento. Estamos hablando del alimento espiritual, y tenemos que tratar de que podamos llegar y no ser vencidos a mitad del camino. Y pues sabemos que llega a nuestras vidas eso, y de la prueba ninguno sale igual, ninguno. Y fíjese que en la parábola de las vírgenes, que se hablaba en un determinado momento que las vírgenes, dice, tomaron sus lámparas, pero unas tomaron solamente las lámparas, y las lámparas nos están hablando del combustible que necesitaban. Unas no lo tomaron, el aceite consigo, dice, para prender la lámpara, las otras sí. Y esa era la diferencia. Todas eran vírgenes, todas estaban ataviadas y preparadas, estaban ataviadas por fuera, estaban allí. Todas estaban esperando al esposo, sí, pero 5 estaban llenas del Espíritu Santo y 5 no, estaban vacías. Sabemos que son los cristianos solo por fuera. Y a la primera dificultad sabemos que ya se enojan con el Señor, porque a veces usted puede estar enojado con la situación que está pasando, pero nunca enojarse con el Señor, porque Él hizo tanto por nuestras vidas. Él murió en la cruz del Calvario, Él padeció mucho más, dice que fue escupido, fue humillado, y nosotros todavía no hemos llegado a semejante condición. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros, y recordarlo. Puestos los ojos en Él, somos capaces de pasar y levantarnos de cualquier proceso, y no nos levantaremos igual. El Señor estará dándonos lo que necesitamos, la paciencia, la templanza, la paz, y por qué no también el gozo en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Yo me gozo en la palabra de Dios, en su consuelo, y también que no permitamos que este leve tiempo, como decía, pasar por una leve tribulación, este pequeño tiempo que nosotros tenemos que pasar, nos quite todo lo que nosotros debemos tener de Dios, lo que debemos crecer, que no perdamos esos frutos que están en nosotros, y que nuestras vasijas puedan ser llenas. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, que como decimos todos los cristianos mesiánicos en este tiempo, que Cristo viene pronto, que el Señor está a la puerta, y entonces el Señor va a venir para los creyentes la primera vez, solo para su pueblo, a las nubes. No será visto en ese momento, sino que Él vendrá espiritualmente, estará allí en las nubes y nos llamará con orden, con voz de mando, como dice la palabra. Vendrá ¿para qué? Para reclamar nuestros talentos, vendrá para ver cómo lo hemos multiplicado, vendrá a arrebatarnos allí, dice, a las nubes. Y fíjese qué bueno que es que nosotros podamos comprender que el Señor viene para lo suyo, viene para la iglesia,
y nosotros debemos estar preparados. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, el 4, el verso número 15 en adelante. Primera de Tesalonicenses 15 en adelante. Y dice así: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese, ahí estaremos siempre con el Señor. Es importante de ver de que el Señor acá nos habla de que Él nos va a llamar, y es un llamado solo para la iglesia, para los que durmieron en Cristo y para los que todavía vivimos y estamos en Cristo, anotados en el libro de la vida. Esos son los que van a ser arrebatados, los que estamos esperando al Señor, porque la esposa espera al Señor, pero no lo podemos esperar vacía, sino que nuestras lámparas deben estar llenas de ese aceite espiritual. Es diferente, hermanos, a lo que es la venida del Señor, cuando es la segunda venida del Señor a la tierra, donde habla la palabra que ahora vamos a leer. Fíjese que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados. Y sin embargo, cuando el Señor habla de la venida del Señor, nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 1, que también el número 7, que dice aquí que vino en las nubes y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Eso lo puede encontrar en Apocalipsis 1, capítulo 7, el verso 7, capítulo 1, verso 7, y dice así: he aquí que Él viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Ellos, aquellos que no creyeron y que se tuvieron que quedar para la tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando llega la mitad de la tribulación, antes que sea derramada la ira de Dios, a la mitad de la tribulación, el pueblo de Dios, aquellos que en este tiempo, los que están inscritos en el libro de la vida, la Israel espiritual, se va. Sabemos que después de este tiempo viene lo que dice la palabra, lo que nos está hablando el Señor, un tiempo de angustia, un tiempo que va a estar dirigido y concentrado en Israel y nada más. En este tiempo todos sabemos que Israel no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, salvo aquellos hermanos cristianos que se han convertido a Cristo, que han aceptado al Mesías, y que son aquellos que en este tiempo están, son judíos por su linaje, y también son nacidos de nuevo. Es necesario, hermano, que se nazca de nuevo, porque el que no se nace de nuevo, dice la palabra, no entrarán en el reino de los cielos. Y este tiempo se va a concentrar, después que la iglesia haya sido arrebatada, en Israel. Y vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías 37, y dice así: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dice: en aquel día, Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré el yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel,
porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces siempre decimos que al que recibe por hijo el Señor castiga. Pero de ninguna manera el Señor ha desechado a Israel. Ellos son su pueblo. Y el Señor, también tenemos que entender de que en un determinado momento también nosotros anduvimos en otros caminos. Israel se apartó desde el momento que no recibió al Mesías, pero Él es el pueblo verdadero, el olivo, verdadero, la planta, que nosotros somos, podemos, en este tiempo somos espirituales, injertados, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios también había un propósito de este endurecimiento. Nosotros nunca hubiésemos tenido, hermanos, y a veces eso tenemos que saber. No debemos nosotros endurecernos y ensoberbeciéndonos diciendo que somos los únicos que nos salvamos y aquellos que vamos a entrar en la presencia de Dios. El pueblo de Israel es su pueblo, Él lo eligió y no lo desechará, sino que lo limpiará, hará lo que tiene que hacer el Señor con ellos y los restaurará. Pero bueno, ellos son los que quedan después que el pueblo, aquellos que están inscritos en el libro de la vida se vayan, ellos quedan. Y se levantará ahí la nación contra Israel, pero Dios no lo permitirá. Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo quería leerle algo que a mí me tocó en esto con respecto a Israel. Y vamos a leer en Romanos 11. Puede buscar, hermano, después para anotar la cita si no tiene tiempo de leerlo y para después poder compartir esta palabra. Romanos 11, del verso 17 en adelante, vamos a leer. Y dice así: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, esto se refiere a nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, y no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero con la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hasta ahí vamos a leer. Nosotros somos el olivo silvestre y Israel las ramas verdaderas. Dios no va a desechar, pero tuvimos ese privilegio de que Dios quiere injertarnos en esa raíz. La raíz, el linaje de David, como decía la palabra, y fuimos injertados espiritualmente, como Dios solo lo pudo hacer por medio de su misericordia, porque antes éramos un olivo silvestre. Que Dios esté viendo y que nos esté poniendo en nuestro lugar, de que nosotros somos escogidos por el Señor, es cierto, pero de que el Señor va a ser también riguroso con aquellos que entren o no, porque si no daría tristeza que 5 vírgenes también estaban vestidas y preparadas, pero se les cerró la puerta y después el Señor mismo cerró la puerta y no las dejó entrar. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero estaban ya listas, ¿y qué le faltó? Le faltó lo principal.
le faltó la llenura del Espíritu, estaban vacías. Nosotros no podemos estar vacíos, no podemos jactarnos de no estar preparados, ya que tuvimos esta gran oportunidad, siendo silvestre, olivo silvestre, ser injertado. Tenemos que guardar esta salvación tan grande que el Señor nos da. Tenemos que saber que tu fe en Cristo es la única que te puede salvar. Hoy no podemos nosotros estar mirando cosas diferentes, porque si Dios nos perdonó, dice, a su pueblo, menos nos va a perdonar a nosotros. O sea que no podemos jactarnos y tampoco podemos desviarnos. En este tiempo yo le animo a toda persona que escucha que la única salvación viene por Cristo Jesús. Es la única fe salvadora, no hay otra. Porque sabemos que la ira de Dios se va a levantar con aquellos que se quedaron. ¿Por qué? Porque el Señor los llamó, pero fueron mentirosos, porque fueron traidores, porque estuvieron fríos. Dice que los fríos no entrarán. Fueron algunos los que los traspasaron, los que no tuvieron fe. Esos son los que se van a quedar en la gran tribulación. Allí se quedan porque no tuvieron las condiciones, no tuvieron la llenura, porque aquel que se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo capacita, lo prepara para este día. Él es el Maestro, Él es el que nos enseña, Él es el que nos ayuda y Él nos va a hacer pasar. No por nuestra capacidad, sino por el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos ayuda. Pero tu fe en Cristo tiene que ser la única, porque es la única salvadora. Por algo Él fue el Salvador. Tu fe puede ser muy grande, pero si la pones en una piedra, no te salvarás. Si la pones en los muertos, no te salvarás. En creencias paganas, no te salvarás. En santos no te salvarás. Solo en Cristo hay salvación. Hay muchas personas que dicen, pero yo tengo una fe bárbara. ¿Pero en qué pusiste tu fe? ¿En qué pusiste tu fe? Quizás pusiste tu fe en una persona y esa persona te defrauda y tu fe se cae. En un gobierno la fe se cae. En un santo que no camina, que no puede hablar, que no tiene espíritu. Muchas veces idolatramos a personas que han muerto. Son personas. Hay un solo Dios, vivo, eterno, por los siglos de los siglos. Por eso es que la palabra es muy clara cuando nos habla, cuando nos dice. En Hechos podemos leer capítulo 4 ya, hermanos, como para cerrar esta enseñanza. Hechos capítulo 4, el verso 12. Dice así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Jesucristo es el único nombre en quien podemos ser salvos, porque Él es Dios. Que Dios esté obrando en cada uno de nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté tocando a cada uno de los que escuchan. Señor, yo bendigo mis hermanas, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo y Dios de la gloria, en este momento que estén pasando diferentes dificultades, yo te pido que tú lo estés fortaleciendo, que fortalezca su mente, que fortalezca su espíritu para la gloria de tu nombre. Señor, que ellos puedan reflexionar a través de esta palabra y puedan asentarse sabiendo que tú estás a la puerta. Espíritu Santo, yo te pido que tú estés ministrando en cada uno de mis hermanos. A lo lejos, Padre, toca. A lo lejos está tocando las necesidades. Padre, y a todo aquel que llegue tu palabra, aquel que quizás todavía no ha conocido a este Cristo de la gloria, que estuvo, Padre Santo, haciendo cultos diferentes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú le toque el deseo de conocer y que escudriñe la palabra y que busque los versículos y que diga, yo estoy haciendo esto, estoy idolatrando esta estatua, estoy idolatrando esta piedra. Oh Señor, es tu voluntad, y pueda referirse en la palabra, donde dice la palabra que no debo hacerlo. Oh Señor mío, y en esta hora tú le vas a guiar en tu palabra, tú le vas a mover, Padre Santo, para buscar información y para conocer realmente que tú eres el único que puede salvarle. El pueblo de Israel se apartó
pero es tu pueblo. Por él pedimos por Israel en estos momentos, Señor, bendice su tierra, bendice, Padre Santo, a cada persona que está allí, aquellos que están cegados, Padre, pero sabemos que tú eres el que le quitará la venda. Tiempo en que podrán ver, Padre, con claridad. Por eso dice que aquellos que lo traspasaron se lamentarán, Padre, porque cuando llegue el tiempo, Padre Santo, después de que termine la tribulación, después que tú hayas derramado tu ira, porque derramarás tu ira sobre la tierra, y ellos vean, Señor, Padre amado, cuántas equivocaciones han cometido, Señor, habrán pasado y tú estarás con ellos igual, porque tú eres un Dios, Padre Santo, misericordioso, y los estarás librando, y cuando los libre, y cuántas van a ser las lágrimas de aquellos, Señor, por cuantos reconocerán su error. Están como aquellos que han pecado toda su vida y de repente se encuentran con el Cristo de la gloria, con el Cristo de poder, que te hace ver cara a cara lo que eres. Y entonces vienen las lágrimas y el arrepentimiento, pero que para no pecar más, hermano, para eso es. Hay tiempo en esta hora, las puertas todavía están abiertas, el Señor no ha cerrado. Tenemos el tiempo de arrepentirnos y de volvernos al camino, de dejar ver la paja en el ojo de nuestro hermano, de dejar de ver y comenzar a entrar en mansedumbre y saber que todos fuimos y somos pecadores. Y hemos decidido no pecar por amor a Cristo. Hemos decidido, por cuanto el Señor nos hizo libre y Él no puede obligarnos. Hemos decidido guardarnos para el Señor. Hemos decidido dejar que el Señor procese nuestros frutos. Hemos decidido pasar las grandes y las pequeñas pruebas de nuestra vida para poder llegar a Él siendo dignos. El Espíritu Santo que esté protegiendo a cada uno de aquellos que están en dificultades, porque algunas pruebas vienen de parte del diablo, pero las que vienen de parte del Señor nos sacan en victoria. Las que vienen de parte de Dios nos sacan en poder, en autoridad. Les damos gracias a nuestro Señor en esta hora y que el Señor esté obrando en cada uno de los que escucha y bendiga de ahora y para siempre. Amén, hermano. Que el Señor tenga la misericordia sobre cada uno de los que escuchan, y aquel que quiere recibir a Cristo en su corazón simplemente tiene que invitarlo, y el que quiera hacer una oración, dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento, Padre, como se arrepentirán en el tiempo postrero, pero yo me arrepiento ahora. Hoy me arrepiento, Señor, y te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Padre, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo renuncio en tu nombre a toda clase de pactos que haya hecho antes, conscientes o inconscientes. Me declaro, Padre, libre por medio de tu salvación, que la tomo para mi vida en esta hora. Amén. Que el Señor Jesucristo esté entrando en su vida y que el Espíritu Santo repose de ahora y para siempre. Y aquellos que han hecho la oración han pasado, como dice la palabra, de muerte a vida. Que el Señor los esté bendiciendo, que el Señor los esté guiando y que puedan pasar en estos tiempos de dificultad en victoria. Amén. Un saludo cordial, hermanos, para todos los que escuchan y muchísimas bendiciones.